Noté que muchas de las ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas, como si los habitantes no quisieran que nadie viera dentro. Había algo raro en el aire, una sensación de inquietud que no podía sacudir. El pueblo que no debía existir. No soy el tipo de persona que se asusta fácilmente. Siempre me han fascinado las historias de terror, pero jamás había pensado que una de ellas podría convertirse en parte de mi vida. Aún no sé cómo sucedió todo, pero esta experiencia me cambió para siempre. Me cuesta mucho contarla, y cada vez que lo hago, siento que me acerco un poco más a la locura, pero la gente merece saber lo que hay ahí fuera. Esto no es solo una historia, es un aviso. Hace un año, decidí tomarme unas vacaciones lejos de la ciudad. Quería escapar del bullicio, desconectar y recargar energías. Un amigo me habló de un pequeño pueblo en el norte, escondido en medio de montañas y bosques espesos. Era un lugar de pocos habitantes, perfecto para encontrar tranquilidad. Lo que no me contó fue lo que realmente se ocultaba en ese pueblo. Me costó mucho encontrar el camino. Las indicaciones que me dio mi amigo no eran claras y no aparecía en ningún mapa. Pero esa era parte de su atractivo, ¿no? Un lugar tan remoto que ni siquiera Google Maps lo conocía. No había señal en el móvil, lo que, al principio, me pareció un buen presagio de unas vacaciones desconectadas. Después de horas de conducir por caminos rurales, finalmente llegué al pueblo. A primera vista, era como cualquier otro pueblito perdido en el tiempo, casas viejas, calles empedradas y un aire de abandono. No había nadie a la vista, lo que me pareció extraño, pero pensé que tal vez era por la hora, ya que estaba oscureciendo. Me hospedé en una vieja posada. La dueña, una anciana de mirada sombría, me recibió sin mucho entusiasmo. Apenas intercambiamos unas palabras. El ambiente del lugar era pesado, casi opresivo, pero lo atribuí a mi cansancio por el viaje. Dejé mis cosas en la habitación y decidí salir a explorar un poco antes de que cayera la noche. El pueblo era pequeño. Caminé por sus calles desiertas, observando las casas que parecían abandonadas o a punto de derrumbarse. Noté que muchas de las ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas, como si los habitantes no quisieran que nadie viera dentro. Había algo raro en el aire, una sensación de inquietud que no podía sacudirme, pero intenté ignorarla. Seguí caminando hasta llegar a la plaza principal. En el centro, había una fuente vieja y oxidada, con una estatua de lo que parecía ser un santo o alguna figura religiosa. No pude evitar notar que, en lugar de agua, de la fuente salía un líquido espeso y oscuro. Me acerqué, pensando que tal vez era agua sucia o algún tipo de algas, pero cuando lo toqué, era mucho más denso de lo que debería. Me asusté y me alejé rápidamente. Decidí regresar a la posada. No había visto ni una sola persona durante mi paseo, y la sensación de ser observado comenzó a apoderarse de mí. Mientras caminaba de vuelta, tuve la extraña impresión de que las sombras de las casas se alargaban más de lo que deberían, como si algo o alguien estuviera siguiéndome a través de ellas. Apresuré el paso. Esa noche, apenas pude dormir. La cama era incómoda, y el silencio del pueblo era abrumador. Sin embargo, lo peor era el ruido constante que venía desde fuera de la posada. Al principio, pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Era como un susurro, una especie de murmullo que recorría las calles. Cada vez que intentaba prestar atención, el sonido desaparecía. Y luego volvía, más fuerte. Intenté no pensar en ello, me repetí a mí mismo que era mi imaginación. Al día siguiente, decidí ir al único bar del pueblo, esperando encontrar a alguien con quien hablar o al menos obtener más información sobre el lugar.
El interior del bar era oscuro y maloliente, con pocas mesas y aún menos clientes. Había 3 hombres sentados en una esquina, murmurando entre ellos. Me acerqué a la barra y pedí una bebida. El camarero, un hombre alto y delgado con una expresión inexpresiva, me sirvió sin decir una palabra. Intenté entablar una conversación, preguntándole sobre el pueblo, su historia, o cualquier cosa que pudiera explicar el ambiente extraño que se respiraba. Pero solo me miró fijamente y luego se alejó, ignorándome por completo. Los 3 hombres en la esquina me observaban en silencio, como si estuvieran evaluándome. Decidí salir del bar. Mientras caminaba de regreso, vi algo que me dejó paralizado. En la esquina de una de las calles, había una figura encapuchada. No podía ver su rostro, pero sentía que me observaba. Cuando me acerqué un poco más, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero me obligué a seguir adelante. Quizás solo era una persona del pueblo, aunque algo dentro de mí sabía que no lo era. Esa noche, el murmullo fuera de la posada fue más fuerte. Parecía que provenía de todas partes, como si cientos de personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Pero cuando me asomé por la ventana, no había nadie. La calle estaba desierta. Cerré las cortinas de golpe y me senté en la cama, tratando de calmar mi respiración. Y entonces escuché el crujido. Provenía del pasillo, justo afuera de mi habitación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Alguien estaba caminando por el pasillo? Me acerqué a la puerta, aguantando la respiración. Puse mi oído contra la madera y escuché otro crujido, más cercano esta vez. No podía quedarme ahí. Abrí la puerta lentamente, esperando no encontrar nada. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por una tenue luz al final. No había nadie, pero el crujido continuaba, como si alguien estuviera caminando sobre el piso de madera, aunque no veía a nadie. Decidí seguir el sonido, a pesar del miedo que sentía. Cada paso que daba, el crujido se hacía más fuerte. El pasillo me llevó hasta una puerta en el extremo del edificio, una puerta que no había notado antes. La abrí, esperando encontrar algún almacén o habitación de servicio. En su lugar, me encontré con una escalera que descendía al sótano. El aire que salía de allí era frío y húmedo, y olía a algo podrido. Mi instinto me decía que no bajara, que regresara a mi habitación y esperara hasta el amanecer para salir de ese lugar. Pero algo me empujaba a continuar, una fuerza que no podía explicar. Bajé los escalones uno por uno, mi linterna iluminando apenas unos metros por delante. El sótano era amplio, mucho más grande de lo que parecía desde el exterior de la posada. Las paredes estaban cubiertas de musgo, y el suelo era de tierra. Pero lo más extraño era lo que había en el centro del sótano, una serie de figuras talladas en piedra, dispuestas en un círculo. Había velas apagadas a sus pies, y el aire estaba cargado con una energía que me puso la piel de gallina. No sabía qué era lo que estaba viendo, pero algo me decía que no debía estar allí. Fue entonces cuando escuché el murmullo de nuevo, más fuerte que nunca, como si viniera desde debajo de la tierra. Las figuras de piedra parecían cobrar vida, aunque no se movían. Había algo en la forma en que estaban talladas, una especie de maldad palpable. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, pero entonces mi linterna parpadeó y se apagó de repente. El sótano quedó sumido en una oscuridad absoluta. El murmullo se hizo ensordecedor. Sentí que algo me rozaba el brazo, algo frío y húmedo. Grité y corrí escaleras arriba, casi tropezando en el proceso. Cuando llegué al pasillo, la puerta del sótano se cerró de golpe tras de mí. Me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. No sabía qué hacer. Mi mente estaba llena de confusión y miedo. Sabía que tenía que salir de ese pueblo.
Al día siguiente, intenté marcharme. Pero el camino por el que había llegado, había desaparecido. El silencio del pueblo. Desde que tengo memoria, siempre he sentido una atracción inexplicable hacia los lugares apartados. Quizás sea la paz que ofrecen, el aislamiento de la ciudad y de la vida apresurada que me ha rodeado por años. Así que cuando decidí tomarme unas vacaciones y escapar de la rutina, encontré un pequeño pueblo, escondido en lo profundo de las montañas. No estaba en los mapas, y tampoco había mucha información sobre él en Internet. Solo un par de fotos antiguas y una vaga referencia en un blog sobre lugares olvidados de México. Pero eso era justo lo que buscaba, un lugar donde desaparecer por un tiempo. Recuerdo el viaje. Conducir por caminos serpenteantes que parecían no tener fin, entre cerros y árboles que se alzaban como gigantes silenciosos. No vi ningún cartel que indicara el nombre del pueblo, solo lo encontré por la descripción que había leído, un pequeño lugar al borde de la sierra, con una iglesia vieja en el centro y casas de adobe dispersas. Cuando finalmente lo vi, algo en mí se revolvió, pero lo ignoré. Estaba cansado, y solo quería descansar. El pueblo no tenía más de 20 casas. Era un lugar detenido en el tiempo, con calles de tierra y silencio absoluto. La única señal de vida fue una anciana sentada en el portal de una tienda, que me observó fijamente mientras estacionaba el coche. Le pregunté por una posada, pero ella solo me señaló una casa al final del camino. Allí te pueden dar una cama, murmuró sin sonreír, con una mirada que me hizo sentir incómodo. No sabía entonces que esa sensación sería una constante durante toda mi estancia. La casa que me señaló era grande, de paredes desgastadas y ventanas rotas. Cuando toqué la puerta, una mujer salió a recibirme. No era anciana, pero tampoco joven. Tenía algo en su mirada que me inquietó. Era como si supiera algo que yo no. Aún así, me ofreció una habitación, y acepté sin pensar demasiado. Quería quedarme al menos una semana, explorar el lugar, caminar por los alrededores y, quizás, encontrar algo de inspiración para escribir. Pero desde la primera noche, las cosas empezaron a sentirse raras. Los primeros 2 días transcurrieron en relativa calma. El pueblo estaba vacío, casi desolado. Apenas vi a unas cuantas personas, y todas me miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Nadie hablaba conmigo más allá de un par de frases cortas, y el ambiente, aunque tranquilo, se sentía opresivo. Había algo en el aire, en la forma en que los árboles se mecían bajo el viento, que me hacía sentir observado. Intenté ignorarlo, diciéndome que era solo mi imaginación. Pero fue la tercera noche cuando todo cambió. Había decidido dar un paseo nocturno, atraído por la calma y el cielo estrellado. Caminé hasta la pequeña iglesia en el centro del pueblo. La estructura era vieja, de piedra, con un campanario inclinado que parecía a punto de derrumbarse. Entré, pensando que quizás encontraría algo de paz en su interior. Pero lo que encontré fue otra cosa. La iglesia estaba completamente vacía, salvo por un olor a humedad y una extraña sensación de frío que me envolvió al cruzar la puerta. Caminé hacia el altar, donde un Cristo de madera me observaba con ojos que parecían más vivos de lo que deberían ser. El eco de mis pasos resonaba, y fue entonces cuando lo escuché. Un susurro. Apenas audible, pero lo suficientemente claro como para hacerme detener. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El susurro se repitió, esta vez un poco más fuerte. Era una voz débil, quebrada, pero no pude entender lo que decía. Me quedé helado en mi lugar, escuchando con atención. Y entonces lo vi. Una sombra, apenas perceptible, moviéndose por uno de los rincones oscuros de la iglesia. No podía distinguir su forma, pero estaba segura de que no estaba solo. Salí de allí tan rápido como pude, con el corazón latiendo con fuerza.
Cuando llegué a la casa donde me hospedaba, intenté calmarme, diciéndome que había sido mi imaginación. Quizás la soledad y el ambiente del pueblo me estaban afectando. Pero esa noche no pude dormir. Las noches siguientes fueron peores. Ya no podía salir después del anochecer sin sentir que algo me seguía. Escuchaba susurros en el viento, ruidos en la casa, pasos en el techo. Y, sobre todo, la sensación de ser observado, como si los mismos muros del pueblo tuvieran ojos. Pregunté a la mujer que me hospedaba, pero ella solo me miró con esa misma expresión enigmática y me dijo que no me preocupara. El pueblo tiene su historia, murmuró. Pero no le hace daño a los que saben respetarlo. No entendí lo que quiso decir. Pero en el fondo, sentí que había algo más en esas palabras. Algo que no estaba dispuesto a descubrir. La última noche en el pueblo fue la más aterradora de mi vida. Había decidido irme al día siguiente. No podía soportar más el ambiente opresivo, los susurros, las sombras que parecían acecharme en cada esquina. Estaba empacando mis cosas cuando escuché un ruido afuera de la casa. Algo golpeaba la puerta, lentamente, como si alguien estuviera esperando a que la abriera. Me congelé en mi lugar, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me acerqué lentamente a la ventana, y lo que vi me paralizó. Una figura alta, de pie en medio de la calle, envuelta en sombras. No podía ver su rostro, pero su mera presencia era suficiente para llenarme de un terror indescriptible. No se movía, solo estaba ahí, esperando. No sé cuánto tiempo pasé mirando, pero cuando finalmente me atreví a apartar la vista, el golpeteo en la puerta cesó. Recogí mis cosas tan rápido como pude y salí de la casa al amanecer, sin mirar atrás. Nunca supe qué era esa figura, ni qué secretos guardaba ese pueblo. Pero desde que volví, no he podido dejar de pensar en él. En las sombras, los susurros, y esa sensación de ser observado. A veces, en la quietud de la noche, siento que algo me está observando desde la oscuridad, como si el pueblo no me hubiera dejado ir del todo. Y lo peor de todo, es que siento que, en algún momento, tendré que regresar. Los que no deben ser nombrados. Siempre he sido curioso por naturaleza. Mi trabajo como periodista me ha llevado a lugares remotos, pero nunca imaginé que una simple historia local me llevaría a lo que viví en ese pequeño pueblo olvidado. Todo comenzó cuando recibí un mensaje de un colega que me recomendó investigar un lugar que, según sus palabras, no estaba en los mapas. Me habló de un pueblo donde la gente simplemente desaparecía y donde los lugareños parecían temer hablar de ciertos temas. Intrigado por la vaga información, decidí tomar el riesgo. La curiosidad es peligrosa, lo sé, pero no pude resistir. Llegué al pueblo en un viejo autobús, tras varias horas de viaje desde la última ciudad conocida. No había señal de internet, ni postes de electricidad. Parecía que había viajado décadas atrás en el tiempo. Al bajar, lo primero que noté fue el silencio. No el típico silencio de los pueblos tranquilos, sino uno pesado, opresivo, como si el aire mismo estuviera cargado con algo invisible. El pueblo en sí era pequeño, con casas de adobe desgastadas y un camino principal cubierto de polvo. El paisaje árido solo contribuía al ambiente lúgubre. A lo lejos, se alzaba una montaña cubierta de neblina, que parecía observar todo desde su altura, como un guardián sombrío. En el centro del pueblo, una plaza vacía, y más allá, una iglesia antigua que destacaba entre las estructuras humildes. Algo en ella me hizo sentir incómodo, pero decidí ignorar la sensación. Me alojé en una casa vieja que ofrecía hospedaje a los pocos visitantes que llegaban. La dueña, una mujer mayor de rostro curtido por el tiempo, apenas me dirigió la palabra, pero sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y miedo, algo que no supe interpretar en ese momento. Me asignó una habitación sin ventanas, lo que me pareció extraño,
pero tampoco quise preguntar. La primera tarde la pasé recorriendo el pueblo, buscando a alguien que pudiera hablarme de la historia del lugar. Pero cada vez que mencionaba lo que me había traído allí, las desapariciones, los rostros de los aldeanos cambiaban. Algunos simplemente se iban, otros murmuraban en voz baja, pero ninguno se atrevía a decirme nada directamente. Era frustrante, y la intriga solo crecía dentro de mí. Fue al tercer día que finalmente encontré a alguien dispuesto a hablar. Un hombre mayor, llamado Pedro, me detuvo cuando pasaba por la plaza. Si de verdad quieres saber lo que ocurre aquí, deberías irte antes de que sea tarde, me dijo con voz áspera, como si sus palabras le costaran. Hay cosas que no deben ser nombradas, y menos por un forastero. Le pedí que me explicara, pero solo me dio una mirada cargada de advertencia. No son fantasmas ni demonios. Son antiguos. Y siguen aquí porque nadie los ha molestado. Pero últimamente, algo ha cambiado. Con esa enigmática declaración, Pedro se levantó y desapareció por las callejuelas del pueblo, dejándome más confundido que nunca. Esa noche, el silencio del pueblo parecía más profundo. Me desperté en medio de la oscuridad, sin saber por qué, pero con el corazón latiendo rápido. Me levanté de la cama, y al salir al pequeño corredor, escuché algo que me erizó la piel, el sonido de tambores, suaves pero constantes, viniendo desde algún lugar más allá del pueblo. Abrí la puerta de la casa, y el sonido se hizo más claro. No sabía de dónde venía, pero el ritmo hipnótico me atrajo. Caminé en dirección al sonido, cruzando el pueblo en silencio, mis pasos amortiguados por el polvo. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, más pesado. Llegué a las afueras del pueblo, donde el camino comenzaba a ascender hacia la montaña. Allí, el sonido de los tambores era más fuerte, acompañado por un murmullo bajo, como si alguien estuviera cantando en un idioma que no entendía. El miedo me golpeó de repente, como una ola helada, pero no pude detenerme. Algo en mí, una curiosidad malsana, me impulsaba a seguir. Subí el camino empinado hasta llegar a un claro en la ladera de la montaña, iluminado tenuemente por la luna. Allí, al borde del claro, vi una especie de altar de piedra, cubierto de musgo y rodeado por figuras que apenas pude distinguir en la penumbra. Había gente allí, personas del pueblo, vestidas con ropas simples, arrodilladas en silencio frente al altar. Susurros y tambores llenaban el aire, y aunque no podía ver sus rostros, sabía que estaban concentrados en algo. Me escondí entre los árboles, temeroso de ser descubierto, y fue entonces cuando lo vi. Una figura, alta y delgada, emergió de las sombras detrás del altar. No era humana, o al menos no lo parecía. Sus extremidades eran demasiado largas, y su rostro, no tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida, como una máscara que no pertenecía a este mundo. La figura caminó entre los aldeanos, deteniéndose frente a cada uno de ellos, susurrando algo que no pude entender. Luego, se giró hacia el altar y levantó una mano hacia el cielo. En ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio, y uno de los aldeanos cayó al suelo, inmóvil. No sé cómo, pero supe que había muerto. Nadie hizo nada. Nadie se movió. Solo el sonido de los tambores continuó, más lento, más bajo, hasta que cesó por completo. El miedo me invadió y huí. Corrí por la ladera de la montaña, mis pasos resonando en la noche, el corazón latiendo a 1000 por hora. No me detuve hasta llegar de nuevo a la casa donde me hospedaba. La anciana me estaba esperando en la puerta, como si supiera lo que había visto. No dijo nada, solo me miró con esos ojos oscuros y vacíos. Te dije que no buscaras respuestas, murmuró antes de cerrar la puerta tras de mí. Asterisco, asterisco, asterisco. A la mañana siguiente, me fui del pueblo sin mirar atrás. Nunca volví, y hasta el día de hoy,
No puedo explicar lo que vi esa noche. Solo sé que en ese lugar, en esas montañas, hay algo antiguo. Algo que no debe ser perturbado, algo que ha estado allí desde antes de que el pueblo existiera. Pero lo más aterrador es que, a veces, en la quietud de la noche, siento que los tambores siguen sonando en algún rincón lejano de mi mente, recordándome que, en ese pueblo olvidado, hay cosas que no deben ser nombradas. Los que no deben ser nombrados. Siempre he sido curioso por naturaleza. Mi trabajo como periodista me ha llevado a lugares remotos, pero nunca imaginé que una simple historia local me llevaría a lo que viví en ese pequeño pueblo olvidado. Todo comenzó cuando recibí un mensaje de un colega que me recomendó investigar un lugar que, según sus palabras, no estaba en los mapas. Me habló de un pueblo donde la gente simplemente desaparecía y donde los lugareños parecían temer hablar de ciertos temas. Intrigado por la vaga información, decidí tomar el riesgo. La curiosidad es peligrosa, lo sé, pero no pude resistir. Llegué al pueblo en un viejo autobús, tras varias horas de viaje desde la última ciudad conocida. No había señal de internet, ni postes de electricidad. Parecía que había viajado décadas atrás en el tiempo. Al bajar, lo primero que noté fue el silencio. No el típico silencio de los pueblos tranquilos, sino uno pesado, opresivo, como si el aire mismo estuviera cargado con algo invisible. El pueblo en sí era pequeño, con casas de adobe desgastadas y un camino principal cubierto de polvo. El paisaje árido solo contribuía al ambiente lúgubre. A lo lejos, se alzaba una montaña cubierta de neblina, que parecía observar todo desde su altura, como un guardián sombrío. En el centro del pueblo, una plaza vacía, y más allá, una iglesia antigua que destacaba entre las estructuras humildes. Algo en ella me hizo sentir incómodo, pero decidí ignorar la sensación. Me alojé en una casa vieja que ofrecía hospedaje a los pocos visitantes que llegaban. La dueña, una mujer mayor de rostro curtido por el tiempo, apenas me dirigió la palabra, pero sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y miedo, algo que no supe interpretar en ese momento. Me asignó una habitación sin ventanas, lo que me pareció extraño, pero tampoco quise preguntar. La primera tarde la pasé recorriendo el pueblo, buscando a alguien que pudiera hablarme de la historia del lugar. Pero cada vez que mencionaba lo que me había traído allí, las desapariciones, los rostros de los aldeanos cambiaban. Algunos simplemente se iban, otros murmuraban en voz baja, pero ninguno se atrevía a decirme nada directamente. Era frustrante, y la intriga solo crecía dentro de mí. Fue al tercer día que finalmente encontré a alguien dispuesto a hablar. Un hombre mayor, llamado Pedro, me detuvo cuando pasaba por la plaza. Si de verdad quieres saber lo que ocurre aquí, deberías irte antes de que sea tarde, me dijo con voz áspera, como si sus palabras le costaran. Hay cosas que no deben ser nombradas, y menos por un forastero. Le pedí que me explicara, pero solo me dio una mirada cargada de advertencia. No son fantasmas ni demonios. Son antiguos. Y siguen aquí porque nadie los ha molestado. Pero últimamente, algo ha cambiado. Con esa enigmática declaración, Pedro se levantó y desapareció por las callejuelas del pueblo, dejándome más confundido que nunca. Esa noche, el silencio del pueblo parecía más profundo. Me desperté en medio de la oscuridad, sin saber por qué, pero con el corazón latiendo rápido. Me levanté de la cama, y al salir al pequeño corredor, escuché algo que me erizó la piel, el sonido de tambores, suaves pero constantes, viniendo desde algún lugar más allá del pueblo. Abrí la puerta de la casa, y el sonido se hizo más claro. No sabía de dónde venía, pero el ritmo hipnótico me atrajo. Caminé en dirección al sonido, cruzando el pueblo en silencio, mis pasos amortiguados por el polvo. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, más pesado. Llegué a las afueras del pueblo, donde el camino comenzaba a ascender hacia la montaña. Allí,
el sonido de los tambores era más fuerte, acompañado por un murmullo bajo, como si alguien estuviera cantando en un idioma que no entendía. El miedo me golpeó de repente, como una ola helada, pero no pude detenerme. Algo en mí, una curiosidad malsana, me impulsaba a seguir. Subí el camino empinado hasta llegar a un claro en la ladera de la montaña, iluminado tenuemente por la luna. Allí, al borde del claro, vi una especie de altar de piedra, cubierto de musgo y rodeado por figuras que apenas pude distinguir en la penumbra. Había gente allí, personas del pueblo, vestidas con ropas simples, arrodilladas en silencio frente al altar. Susurros y tambores llenaban el aire, y aunque no podía ver sus rostros, sabía que estaban concentrados en algo. Me escondí entre los árboles, temeroso de ser descubierto, y fue entonces cuando lo vi. Una figura, alta y delgada, emergió de las sombras detrás del altar. No era humana, o al menos no lo parecía. Sus extremidades eran demasiado largas, y su rostro, no tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida, como una máscara que no pertenecía a este mundo. La figura caminó entre los aldeanos, deteniéndose frente a cada uno de ellos, susurrando algo que no pude entender. Luego, se giró hacia el altar y levantó una mano hacia el cielo. En ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio, y uno de los aldeanos cayó al suelo, inmóvil. No sé cómo, pero supe que había muerto. Nadie hizo nada. Nadie se movió. Solo el sonido de los tambores continuó, más lento, más bajo, hasta que cesó por completo. El miedo me invadió y huí. Corrí por la ladera de la montaña, mis pasos resonando en la noche, el corazón latiendo a 1000 por hora. No me detuve hasta llegar de nuevo a la casa donde me hospedaba. La anciana me estaba esperando en la puerta, como si supiera lo que había visto. No dijo nada, solo me miró con esos ojos oscuros y vacíos. Te dije que no buscaras respuestas, murmuró antes de cerrar la puerta tras de mí. Asterisco, asterisco, asterisco. A la mañana siguiente, me fui del pueblo sin mirar atrás. Nunca volví, y hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que vi esa noche. Solo sé que en ese lugar, en esas montañas, hay algo antiguo. Algo que no debe ser perturbado, algo que ha estado allí desde antes de que el pueblo existiera. Pero lo más aterrador es que, a veces, en la quietud de la noche, siento que los tambores siguen sonando en algún rincón lejano de mi mente, recordándome que, en ese pueblo olvidado, hay cosas que no deben ser nombradas. El camino de los condenados. No puedo decir exactamente por qué decidí tomar esa ruta aquella vez. Había otras maneras más fáciles y rápidas de llegar a mi destino, pero algo en ese desvío, un pequeño camino de tierra hacia un pueblo del que nunca había oído hablar, me atrajo. No lo encontré en ningún mapa, pero un anciano en una gasolinera cercana me lo mencionó en medio de una conversación casual. Es un pueblo tranquilo, pero nadie lo visita, dijo, como si fuera un dato insignificante. Quizá por esa misma razón, decidí que sería una buena oportunidad para escapar de la rutina. Recuerdo haber conducido durante horas por un camino estrecho, bordeado por colinas verdes y árboles retorcidos. Parecía una escena sacada de un cuento antiguo. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un rojo anaranjado mientras las sombras se alargaban a mi alrededor. Finalmente, vi el pequeño cartel de madera a un lado del camino, San Gregorio. No había visto indicaciones antes de eso, ni señal alguna de que alguien viviera en esa dirección. No obstante, continué, ignorando la creciente sensación de incomodidad que comenzó a apoderarse de mí. Cuando llegué al pueblo, lo primero que noté fue lo abandonado que parecía. Las casas, construidas con adobe y madera vieja, se alineaban a lo largo de una sola calle principal, cubiertas de polvo y musgo. Algunas ventanas estaban rotas, y las puertas parecían no haber sido abiertas en años. No había señales de vida. Ni un perro vagando, ni un sonido,
salvo el suave susurro del viento. Aparqué el coche en el borde del pueblo, cerca de lo que parecía ser una vieja posada, con la esperanza de encontrar a alguien que me indicara dónde podía quedarme. Al bajar del auto, me sentí observado. La sensación fue casi inmediata, como si cientos de ojos invisibles estuvieran siguiendo cada uno de mis movimientos. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Solo el silencio, ese silencio espeso que parecía envolver cada rincón del lugar. Me acerqué a la posada y golpeé la puerta de madera varias veces. Tras un largo rato, una mujer mayor abrió la puerta. Su rostro, arrugado y pálido, no mostró ninguna emoción cuando me vio. Simplemente me observó con unos ojos hundidos y apagados. ¿Necesitas un lugar para quedarte?, preguntó con voz grave. Asentí, aliviado de encontrar finalmente a alguien. Tengo una habitación. No tenemos muchos visitantes. La forma en que dijo visitantes me resultó extraña, pero no quise hacer preguntas. Me condujo a una pequeña habitación al fondo del edificio, oscura y mal ventilada, pero funcional. Después de instalarme, le pregunté si había algún lugar donde pudiera comer algo. Ella me indicó una pequeña tienda al otro lado de la calle. La tienda, al igual que todo en el pueblo, parecía sacada de otra época. Al entrar, un hombre de unos 50 años estaba detrás del mostrador, con la mirada fija en un punto invisible. Cuando me vio, apenas reaccionó. ¿Qué buscas?, me preguntó sin ningún tipo de cordialidad. Le pedí algo de comida, y mientras me la preparaba, traté de entablar conversación. ¿Hace cuánto que este pueblo está tan vacío?, pregunté con cautela. El hombre me miró fijamente, con una expresión que me puso nervioso. Siempre ha sido así. La gente se va y no vuelve. Otros vienen y también desaparecen. Me reí nerviosamente, pensando que estaba bromeando, pero su expresión no cambió. No quise insistir, así que tomé mi comida y volví a la posada. Sin embargo, esas palabras se quedaron en mi mente, retumbando con una fuerza que no podía ignorar. Asterisco, asterisco, asterisco. Esa noche, el sueño fue esquivo. La cama era incómoda, y el aire dentro de la habitación estaba denso, como si algo invisible presionara contra mí. El silencio era absoluto, tanto que el más mínimo crujido de la vieja casa resonaba como un eco en mi cabeza. En algún momento de la madrugada, escuché un sonido. Al principio, pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que no. Eran pasos. Lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando por el pasillo fuera de mi habitación. Me incorporé en la cama, el corazón latiendo con fuerza. ¿Era la mujer de la posada? ¿O tal vez algún otro huésped que no había visto? Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. El silencio volvió, pero esta vez más denso, más opresivo. Me acerqué con cautela a la puerta, pegando el oído contra la madera. No escuché nada más. Tras unos minutos, decidí abrirla, solo para encontrar el pasillo vacío. No había nadie. Cerré la puerta rápidamente y volví a la cama, pero no pude dormir el resto de la noche. Algo no estaba bien en ese lugar, y lo sabía. Asterisco, asterisco, asterisco. Al día siguiente, decidí explorar el pueblo a la luz del día, con la esperanza de encontrar a alguien más que pudiera hablarme sobre lo que sucedía allí. Pero a medida que caminaba por las calles vacías, no encontré a nadie. Ni siquiera a la mujer de la posada o al hombre de la tienda. Era como si todos hubieran desaparecido. Las casas estaban vacías, con puertas entreabiertas y ventanas rotas, como si hubieran sido abandonadas apresuradamente. De repente, escuché un sonido lejano, casi un susurro. Provenía del final del pueblo, donde un camino polvoriento se adentraba en un pequeño bosque. Sin pensarlo,
Comencé a caminar en esa dirección, siguiendo el sonido. A medida que me acercaba, el susurro se hacía más fuerte, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo, pero en un idioma que no podía entender. El camino me llevó hasta un pequeño claro en medio del bosque, donde me encontré con algo que nunca podré olvidar. En el centro del claro, había una especie de círculo hecho de piedras antiguas, cubiertas de símbolos extraños que nunca había visto antes. Y alrededor del círculo, figuras, al principio indistinguibles, se movían lentamente en la penumbra, sus cuerpos delgados y alargados, sus rostros ocultos bajo capuchas oscuras. No pude moverme. El miedo me paralizó. Las figuras no parecían notar mi presencia, pero sus movimientos eran inquietantes, casi hipnóticos. Sentí que si me quedaba un segundo más, algo terrible ocurriría. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de aquellas figuras, y cuando estuve lo suficientemente lejos, corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho, hasta llegar de nuevo a la posada. Pero algo estaba mal. La puerta principal estaba abierta de par en par, y dentro, todo estaba vacío. Mi coche aún estaba donde lo había dejado, pero el pueblo estaba desierto, completamente. No había rastro de la mujer, ni del hombre de la tienda, ni de nadie más. Todo lo que quedaba era el eco de ese extraño susurro en mi cabeza. Asterisco, asterisco, asterisco. Me fui de San Gregorio sin mirar atrás. Desde entonces, he intentado buscar información sobre ese lugar, pero no aparece en ningún mapa, ni hay registro alguno de su existencia. Y a veces, en la profundidad de la noche, todavía puedo escuchar ese susurro lejano, como si algo estuviera tratando de llamarme de vuelta.